Bueno, ¿es una afirmación o es una pregunta? Es una pregunta. Exacto. Una pregunta. ¿No la compartes? Déjame primero, como minoría acá en este panel, primero como monoglota de este territorio grande que se llama Brasil, hablar un poco en portuñol y único representante del sector privado, dar mi humilde opinión sobre este tema. El contexto lo colocó bien el señor Sovato de múltiples elecciones, no solo en Brasil, pero en toda la región, los vecinos, y el contexto también de que no es un debate puramente ideológico, de vamos para la derecha o vamos para la izquierda. Creo que eso es un debate de la primera revolución industrial. Estamos en la cuarta, según el fundador del foro. El debate es si vamos para adelante o vamos para atrás. Y en ese sentido que líderes del sector privado, como yo, otros que están aquí, necesitamos tomar una posición, sermos voz, pensar más a largo plazo, no só el ciclo político de 4 años, que están pensando en reelección, en votos y todo eso, pero un proyecto para nuestro país, un proyecto para nuestra región. Y como habló bien de esta señora, de esta aquí a mi derecha, yo creo que el tema de desigualdad social, que es un hecho en nuestros países, las estadísticas lo dio señora Ibarra, el tema de poca calidad de los servicios públicos, que la clase media está desencantada con eso, está frustrada, y por eso las rebeliones, las revoltas sociales que culminó en el impeachment de nuestra presidenta Dilma, la violencia en las ciudades, mire Río que está pasando en el Nordeste, y el tema de un elefante blanco que está aquí al centro de ese salón, que a veces no lo preguntamos o no tocamos, es la corrupción. Entonces no podemos ignorar la corrupción, tiene que ser, de hecho, poniendo luz con independencia de los poderes, especialmente el judiciario, que en Brasil ha hecho muy buen trabajo de investigación, de condenación. Y esto la sociedad civil, vemos una reacción de la sociedad civil porque las personas están totalmente desilusionadas con lo que está pasando. Entonces, en ese ciclo electoral, vemos que las instituciones democráticas están en check, están siendo cuestionadas, están con muy bajo confianza, porque la corrupción está permeada en todas las partes. Para darle una estadística, vimos recién una encuesta de la Ipsos, y mira, ¿cuáles son las calidades que usted, elector, quiere ver en su próximo presidente? Mira, entonces 11% mencionaron que quería una calidad de combate a la corrupción. 15% mencionaron que querían un pasado limpio. Entonces, claramente son anti-establishment, no quieren políticos de tradición. Mira qué pasó con el PRI, con otros países en Colombia, el cambio ahí en Argentina. Entonces estamos viviendo, de hecho, un periodo de mucha turbulencia. Lo que salva es que tenemos que tener un ojo en la economía y en una política. Como dijo el señor Ibarra, estamos en un contexto de crecimiento sincronizado global favorable con más de 4%, que son vientos favorables para la clase media volver a tener plata en su bolsillo, pagar la escuela, los buses y mejores transportes públicos para votar con conciencia y quien va a liderar el Brasil, la región, en un futuro más próspero para toda la nación. Hablando de minorías en este panel, la única que es política en ejercicio, la vicepresidenta de Panamá, decía Ricardo que ya no estamos en un escenario de derechas y de izquierdas, y mencionaba también la lucha contra la corrupción como necesidad de mensaje también para que esa clase media no se desencante entre esa ruptura entre gobernantes y gobernados. ¿Cómo tiene que hacer la clase política de América Latina para mantener esa unión tan necesaria para las democracias? Yo creo que la clase política tiene que mirar el escenario y ver qué ajustes tenemos que seguir haciendo al interno y en la gobernabilidad de nuestros países frente a los retos que enfrentamos. Yo quisiera hablar un poco en positivo y mencionar que la región de América Latina, a pesar de los retos en materia de institucionalidad que hemos tenido y que seguimos teniendo, los retos en materia de desarrollo económico que estamos viendo nuevos aires, pero hay evidentemente retos, los retos en materia de pobreza, los avances en materia de democracia, es una región que está en paz. Es una región que cuando comparamos con otras regiones del mundo, América Latina está en paz. Tenemos, por supuesto, la situación de Venezuela, que preocupa a todos y que es quizás una excepción dentro del resto del continente, donde podemos hablar de izquierdas y de derechas, pero ciertamente los indicadores muestran que están viendo mayores beneficios en materia económica, en materia de bienestar. Esto no se traduce necesariamente en
satisfacción con la democracia. Es lo que se ve en la región, es lo que se ve en mi país. Panamá ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 15 años de alrededor del 9%, los últimos años hemos crecido 6%, se dice que este año vamos a ser el país que más crece en la región. El Producto Interno Bruto de Panamá parece ser que va a ser el más alto de la región este año. Los niveles de bienestar son evidentes. Tenemos un gobierno liderado por el presidente Varela que ha invertido en lo social prioritariamente. Sin embargo, la situación política interna muestra, igual que en el resto de los países, una desconexión entre ese bienestar y lo que la democracia representa para mí. Ese es el reto para América Latina. ¿Cómo hacemos? Porque al final sí seguimos todos argumentando que la democracia sigue siendo el mejor sistema que conocemos, pero la democracia no necesariamente está respondiendo a mis necesidades. Y en el caso de Panamá, particularmente cuando miramos los indicadores y el nivel de bienestar de la gente, está claro cómo hacer para que esa desconexión entre lo económico y lo político se genere. Los temas siguen siendo los mismos. El abordaje de los temas es lo que quizás tenemos que ver cómo incidimos en ello. Denise, ¿esto abre la puerta a candidatos populistas? Yo quisiera salirme un poco de esa etiqueta, sí, porque... ¿Etiqueta de populista o la de derecha-izquierda? Las dos, ambas, porque creo que ni Andrés Manuel López Obrador es un populista clásico, ni creo que la izquierda mexicana hoy se ajusta a las descripciones y prácticas de izquierdas en otras partes del mundo. Pero sí tienen elementos. ¿Donald Trump es populista? No, pero lo que a lo que quiero regresar es que lo que está pasando en México, y creo que en otras partes de la región, son movimientos antirrégimen, antisistémicos, antidemocráticos en muchos sentidos, en cuanto a que rechazan la manera en la cual ha funcionado mal la democracia, que se ostentaba como liberal y que iba a proveer toda una serie de beneficios económicos, políticos y sociales. Las transiciones democráticas, sobre todo el caso de México, no lidiaron con el problema, y retomo la idea de Alicia, del país de privilegios. Países de privilegios, con contratos discrecionales asignados a cuates, con Odebrecht, que ha logrado unir a la región, pero en términos de la corrupción compartida. La cuatitud que prevalece en términos de ver y usar al gobierno como un lugar para la distribución del botín, y cómo eso está protegido por un Estado de Derecho que es fársico, que es absolutamente discrecional, donde la ley se aplica de una forma para los allegados al gobierno y se aplica de manera punitiva contra los adversarios. Pero esto en el caso de México, de Brasil, por ejemplo, no aplica. En el caso de Brasil, una de las bondades de los, que ven los analistas en lo que está pasando en Brasil es que el sistema judicial sí funciona. Claro, pero eso ocurre en los países donde hay una independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. México no es uno de esos países, y es lo que ha hecho tan difícil combatir la corrupción, y es lo que ha llevado a este contexto en el cual alguien como López Obrador, que se presenta como un líder providencial, antisistémico, sus ofertas tienen resonancia, aunque no sean económicamente o políticamente viables, son aceptadas por una población que no cree ya en los partidos y cree que el Estado de Derecho es simplemente un andamiaje institucional creado para proteger a los privilegiados. Daniel. Gustavo, mira, creo que, vuelvo a insistir, la coyuntura es tremendamente importante para que no nos confundamos. Las etiquetas de derecha e izquierda creo que reducen y simplifican una realidad mucho más compleja en un mundo que está cambiando de manera muy rápido, y si América Latina no se conecta con el mainstream de lo que está pasando con cambios disruptivos, con cuarta revolución industrial, con el tema del impacto que esta revolución industrial va a tener y está teniendo en el mundo del empleo, estamos perdiendo. Es una discusión del siglo XIX. Uno de los problemas centrales que tenemos en la región es que tenemos instituciones diseñadas en el siglo XIX con liderazgo, con paradigma del siglo XX para manejar sociedades tremendamente complejas que son del siglo XXI. Entonces tenemos que hacer un catch-up
una actualización muy importante en materia de instituciones, pero también en materia de liderazgo. El sector público no puede seguir trabajando a espaldas del sector privado. Necesitamos más alianzas públicos-privadas, pero no solamente para infraestructura física. Necesitamos trabajar de la mano sector público y sector privado de manera estratégica, con una visión de mediano y largo plazo, para precisamente ver cómo superamos los ciclos electorales y políticos. Argentina, por ejemplo, tiene no solamente un ciclo presidencial de 4 años, sino elecciones de medio periodo a los 2 años. Por lo tanto, los stop and go que tienes que ir haciendo para manejar el ciclo electoral, junto con el ciclo económico, junto con la mirada de largo plazo, te está generando mucho ruido. Bueno, esos son los elementos que tenemos que ir superando. Pero cuando se crearon o se diseñaron las democracias de América siglo Latina, XIX. de acuerdo, pero también se diseñaron en Estados Unidos precisamente para balancear y controlar al gobierno, es decir, a la presidencia, y darle el papel que tiene que jugar el legislativo. Y nadie cuestiona que el juego de contrapesos que se aplica en Estados Unidos hoy es una salvaguarda frente a la opinión que muchos tienen de un presidente que tiene tics autoritarios, por decirlo así. Los temas básicos de los checks and balances entre ejecutivo, legislativo y judicial tienen que venir fundamentalmente por una de nuestras principales debilidades. Y una de nuestras principales debilidades es lo que dice Denise. No tenemos un Estado de Derecho. Ayer, precisamente, en México, OCDE y el grupo de bancos coincidió que si seguimos con las reformas económicas, pero no hacemos una actualización de la institucionalidad, no mejoramos calidad de la política y no mejoramos Estado de Derecho, ese impacto de las reformas no va a poder avanzar. Esta es una de las lecciones que quería dejar esto. Una de las lecciones fundamentales. Muy breve. No se puede avanzar en lo económico si en paralelo no avanzás con una mejor calidad de la política. Y esa sigue siendo asignatura pendiente. Isabel, que has hablado menos. Dale. Pero en términos de estar avanzando en lo institucional o no, ¿qué significa para América Latina todo lo que ha salido en materia de corrupción? ¿Significa que hay más corrupción o significa que ahora la estamos viendo? ¿Es eso un avance en la institucionalidad o no lo es? Yo creo que ciertamente lo es. Yo creo que el hecho de que esté saliendo a la luz pública y haya esa indignación en distintos países con lo que ha sucedido va a forzar a nuestras instituciones, está forzando a nuestras instituciones a responder, a actuar. En el caso de mi país, por ejemplo, ¿qué significa tener un expresidente preso y siendo solicitado en extradición? ¿Qué significa exministros empresarios con procesos judiciales, algo que nunca se había visto anteriormente? Ciertamente las instituciones son débiles. El reto de las instituciones ha sido uno de los retos principales de América Latina, como lo ha sido el tema de la lucha contra la corrupción por las últimas décadas. La pregunta, y no tengo la respuesta, ¿hemos avanzado en esa dirección o no? Yo creo que toda la información que tenemos a la luz pública hoy, que no estaba hace años, más bien es una buena noticia. Y es un elemento de que esto es lo que está pasando, tenemos que enfrentarlo, la sociedad está indignada, las instituciones se van a forzar y ojalá eso represente alguna incidencia en este ciclo electoral que estamos viviendo para forzar a esos ajustes institucionales que venimos todos los países tratando de hacer y que venimos avanzando, pero ciertamente no suficiente. No hay suficiente velocidad de cara a los retos que enfrentamos. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, suele decirle a la gente que está desilusionada con el gobierno actual que los jóvenes, las nuevas generaciones, salgan y hagan política a nivel del Estado, a nivel local o incluso se acerquen a nivel nacional. El World Economic Forum ha hecho una encuesta cero científica, sobre todo para los expertos en encuestas, en el que preguntaban, las elecciones de América Latina que estamos conversando, ¿marcarán una nueva ronda de líderes políticos o será más de lo mismo? Casi 7 de cada 10 respuestas va a ser más de lo mismo. ¿Por qué cuesta tanto que esa indignación se transforme en nuevos liderazgos? Bueno, mira, yo lo que quería decir, me quería referir a lo que dijo el señor Vilela en relación a la innovación. A mí me parece que hay varias desconexiones entre la política o lo que estamos haciendo políticamente y la economía, pero también entre el gran cambio tecnológico que se está produciendo a nivel internacional, mundial, etcétera, y lo que está pasando en la región. No estamos actuando a la velocidad del cambio y tampoco estamos incluyendo a todos en el pacto de innovación o en el proyecto de innovación, y falta mirada de mediano y largo plazo de parte de los nuevos liderazgos. Precisamente por eso se habla de más de lo mismo,
¿Por qué? Porque son los mismos partidos políticos o a lo mejor saliéndose de algunos parámetros, pero seguimos hablando de la misma clase política, de la misma élite política, de la misma élite económica. Entonces la juventud, 165 millones de personas, no encuentran su cabida en este proyecto de países que estamos diseñando hacia el futuro. A mí eso me parece muy delicado, es un problema institucional, no cabe duda. La juventud no se está sintiendo incluida y eso sí me parece delicado tanto para el sector público como para el sector privado. Porque cuando hablamos de corrupción, no solo hablamos del sector público, hay sector privado que también está metido en esto. Y lo que más duele en América Latina es la impunidad o que la justicia se aplica de acuerdo a la cultura de los privilegios. Yo sé que el tema de la corrupción, Ricardo, es un tema delicado, más para alguien que está sentado en un consejo de administración de una empresa como la que usted ostenta o representa. Pero ¿es posible romper desde el sector privado esos ciclos de corrupción que parece que son endémicos entre la relación de gobernante y gobernado? Yo creo que sí, pero me gustaría primeramente enderezar lo que el señor Ibarra y su padre estaban mencionando, que concordo plenamente. Necesitamos primero de gobiernos y empresarios que tengan un pensamiento más de largo plazo. Sí. Segundo, necesitamos de una nueva generación de políticos, esos milenios que entren, porque ellos son movidos a propósito en una causa. No van a entrar en el Estado para servirse del Estado y corrompirse por el Estado. Quieren entrar para servir a su país, para servir su nación y traer sus ideales para la construcción de un nuevo país. Necesitamos, obviamente, empezar por el Congreso, donde son aprobadas las leyes y todas las reformas, y claramente nuestros países, Brasil en particular, necesita para cambiar de patamar, receber sus investment grades y todo, aprovar las necesarias reformas, previsional, política, laboral, etc., pero no desconectadas del social. Esse é um ponto fundamental. Não basta a prosperidade econômica ignorando los anseios da sociedade por temas que mencionamos anteriormente. Então, eu creio que o governo é importante, sim, para dar as diretrizes, mas o setor privado tem que fazer bem, de maneira ética, moral, com alianças PPPs aí para o prol do país, invirtiendo muito na educação dessa nova geração, preparação dessa nova geração, reskilling da força de trabalho para não ser substituída. Provisión de bienes públicos.